yo tuve un infarto cerebral y yo digo que a mí me alertó porque yo tenía mucho miedo. Entonces a mí yo me pongo alerta porque si ya me di muchos golpes por la vida y fueron caídas mías junto con mi enfermero. Yo digo, pero ¿por qué me voy a arriesgar? Mejor paro y mejor hago esto. Claro, porque hay esta parte de conciencia, porque usted está conectado con su cuerpo y el mismo cuerpo ya le está diciendo hasta aquí para. Y yo creo que no importa el tiempo, todas las terapias que usted esté recibiendo, no hay una carrera, ni carrera con nadie. Mientras usted esté bien y se siente bien y se sienta bien también en esta parte emocional. Yo estuve, pues sí le quiero decir, leyendo parte de su historia porque dije, tengo que venir para conocerlo, no nada más a través de esta plática, sino saber a fondo qué puede estar pasando cuando uno tiene este tipo de eventos que son fuertes. Y es algo inspirador para muchas de las personas porque no es lo mismo decir algo a vivirlo, a proyectarlo y que sea un ejemplo para mucha gente. Bienvenidos a un nuevo episodio del Toque Maestro. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir los contenidos que estamos generando. Y bueno, como siempre ha sido nuestra fabulosa parte de invitados, traemos a grandes personalidades a este espacio a que vengan a compartirnos su experiencia que tengan que ver con temas de inspiración, motivación, resiliencia. Y bueno, y en lo particular el día de hoy, la persona que nos acompaña tiene mucho conocimiento de por medio de eso, porque bueno, al final es psicóloga con una gran trayectoria, grandes conocimientos, y seguramente dejará marcada su granito de arena en este capítulo. Sin más preámbulo, bienvenido Lorena Garzón al Toque Maestro. No, pues muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Yo al revés, muy contenta y muy feliz por estar aquí con ustedes. Excelente. Hablando de la psicología, ¿tú consideras que a través del tiempo o a últimos años ha agarrado más auge el proceso de la psicología? Sí. Yo me enfoco mucho en la psicoterapia. De hecho, mi especialidad es psicoterapia gestal. Pero yo he visto durante estos 23, 24 años que llevo yo trabajando en psicoterapia, que estos últimos años, después de la pandemia, es una cosa así impresionante, esta búsqueda de estar bien toda la gente, ¿no? Después de tanto encierro y de muchísimas cosas que se han vivido, que hay gente que ha estado deprimida durante mucho tiempo, pero yo creo que el punto central o un parteaguas fue la pandemia, que si ya estabas deprimido, obviamente la pandemia lo único que hizo es salir o que sacar lo que tenía que sacar en ese momento, ¿no? Y que claro que hay, obviamente, pospandemia, y yo veo ahora una cantidad de personas con interés aparte de la psicoterapia, ¿no? Porque antes era como un tabú ir al psicólogo, ir a la psicoterapia, no, ¿cómo voy a ir? Y hoy en día está todo esto muy abierto, hoy en día está también abierto por las redes sociales, que es una maravilla. Y bueno, a mí me ha tocado esta parte, esta transición, en donde pues realmente de redes sociales yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Y cómo nos ha ayudado a poder estar más cerca de aquellas personas que están pasando situaciones muy fuertes hoy en día. Ahorita que hablas del tema de redes sociales, o sea, realmente también ese parteaguas de la pandemia va de la mano también ayudó a exponenciar a los profesionistas a través de las redes, ¿no? De hoy en día ves a personas que pueden ser abogados, financieros, o yo hablo mucho de los dobladores de voz, ¿no? Que de repente antes era, pues, tú escuchabas la voz del personaje, pero no te imaginabas quién era el que estaba detrás de eso, ¿no? Claro. Y ahorita las redes dan esa exposición. ¿Tú cómo empezaste a entrar a ese mundo? Porque ya te empiezas a mover muy bien en redes. Por mis hijos.
O sea, realmente por mis hijos, o sea, Ajá. es una realidad. Definitivamente un día llega y uno de mis hijos me dice, mamá, ¿por qué no haces el Instagram? Y claro, yo nada más usaba el Facebook, ¿verdad? Ajá. Pero no realmente como para hablar de temas de lo que yo hago. Y yo le dije, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Yo, desde acá, desde mi edad y que mire, que es... Dice, sí, yo creo que sería bueno que tuvieras un acercamiento con las personas de otra manera. Pero yo jamás pensé, pues, realmente este crecimiento que tuvo las redes en mi vida y que me ha permitido acercarme con personas de otros países y poder estar en contacto con ellos, sabiendo las situaciones que están viviendo y te das cuenta, ok, no nada más es México, estamos viendo que es a nivel mundial todo esto que se está viviendo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que las redes sociales nos permiten estar más presentes, estar más en el aquí y en el ahora y no detrás de las cámaras, estar aquí y exponerte, porque a final de cuentas te expones y también nos exponemos nuestras vidas y que también la gente que sepa, la gente que nos ve, es que todas las vidas tenemos cosas fuertes y que a pesar de estamos aquí echándole ganas, que es una frase comúnmente dicha, y yo digo, echándole ganas, no, aprendemos a vivir a través de las experiencias malas que dejan huella en nuestra vida. Totalmente. ¿Qué piensa, maestro, en su vida? ¿Cómo le ha tocado también tener procesos con psicólogos y toda esa parte? Sí, ¿no? cómo no. ¿Y qué piensa de eso? La verdad que te ayudan mucho. ¿Por qué? Porque principalmente si tú traes un problema, tú lo hablas y lo tienes que sacar y eso te ayuda mucho. Sí, definitivamente, maestro. Yo creo que uno de los temas y de los tabús más grandes que había era, ¿cómo vas a hablar de algo que te sientes mal? La gente que está mal está loca. O sea, no. El tema es que si no hablamos, nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo va guardando historias y tiene una memoria. Y memoria de todos los eventos que hemos vivido, ¿no? Entonces, a medida en que nosotros no nos resolvemos y que vamos dejando en la vida asuntos inconclusos, pues va a estar más duro lo que vamos a estar viviendo, ¿no? Entonces, el hablar es una parte muy importante de la sanación. El sacar, el poder llorar. Yo les digo, no hay que tener pena de llorar. Más bien, el que no llora se enferma. Porque Sí. tienes pena también de enojarte. Entonces, yo les digo a mis alumnos, porque también doy clases, les digo, a ver, las emociones son para ser sentidas, ¿o no? ¿Para qué las guardamos? Si hoy te toca estar contenta, ¿por qué no voy a estar contenta? Pero si hoy también te toca estar con ganas de llorar porque estás atravesando una situación dolorosa, se vale, porque a través de eso, que forma parte de las pérdidas que vamos nosotros creciendo y que a través del tiempo y más a la edad de uno, pues vives con 10,000 pérdidas y que tenemos que adaptarnos a cada proceso y a cada pérdida que vamos viviendo. Y tú que, bueno, interactúas bastante con las personas que van hacia terapia o los distintos procesos, ¿crees que a últimas fechas se ha incrementado el nivel de estrés y ansiedad en la sociedad? Sí. Totalmente. Definitivamente, Sí. ¿no? O sea, creo que la ansiedad es un tema mundial. La depresión es un tema mundial, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué? Porque el estrés, a ver, hay mucho estrés primero, porque empieza a haber este nivel de competencias. Y una de las competencias es, estoy atento a ver a quién le va mejor. Estoy atento qué vida me está mostrando a lo mejor la pantalla. Esa es la vida que quiero vivir. Entonces nos vamos perdiendo de algo muy importante, del ser. Que yo siempre digo, el ser es lo más importante que debemos tener presentes. Nuestro ser es a medida en que yo me voy conociendo cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fracasos, cuáles son mis batallas, cuáles son mis alegrías. Ahí es donde ya está la verdadera sanación. El tema es que vivimos enmascarados. Y entre más máscaras tengamos, más ansiedad, más estrés y más depresión. Peor te va. Y peor te va. Sí. Entonces, ¿después qué haces con eso? ¿Sí? Entonces, yo confronto y me encanta la confrontación. Porque digo, ¿para qué te sirve negar algo que ya estás viviendo? ¿Para qué te sirve? Hay dos cosas muy importantes que hay que entender.
Nosotros hablamos del dolor y hablamos del sufrimiento y muchas veces te dicen, el sufrimiento tú lo eliges, porque el dolor no. Y yo digo, no, el dolor y el sufrimiento van de la mano, porque cuando traemos un dolor fuerte que estamos viviendo, también tenemos sufrimiento. Y lo estamos viviendo. La gente que se muere de hambre, que creen que no sufre, claro que está sufriendo. Y también tiene dolor, entonces van de la mano. Pero es opcional si yo me quiero quedar tanto en el dolor como en el sufrimiento. Porque esta es una oportunidad de crecimiento. Entonces, la ansiedad, la depresión y el mismo estrés es una oportunidad que tenemos todos los seres humanos de poder corregir aquellas cosas que me está diciendo la vida, cambia. Porque si no cambias, puede ser que cambies a fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese punto para poder entender el verdadero significado de la vida? Y ahorita que platicamos un poquito atrás de cámaras de constelaciones, ¿no? Al final eso ya es como un poquito más, mucho más profundo al final, ¿no? Porque estamos hablando de temas que de repente uno puede llegar a tener arraigado a través del ADN y esa memoria que trae los antepasados y que nos las ponen a nosotros, ¿no? A lo mejor es cosas que ni siquiera viviste tú, pero sin embargo las arrastras. O esa es mi interpretación, ¿no? No, eso es. Constelaciones familiares tienen años. De hecho, dentro de esta parte de la pandemia, después surge una serie muy linda, que la recomiendo que la vea la gente que no conoce de constelaciones, que se llama Mi Otra Yo, y a raíz de esta serie abre este panorama de constelaciones. ¿Qué son las constelaciones familiares? Constelaciones familiares es una terapia sistémica familiar transgeneracional y transsistémica. Y ahorita voy a explicar. ¿Sí? Configuramos familias. Entonces, vemos muchas veces que las problemáticas en un sistema, en el trabajo, en un sistema familiar, es porque hay un desorden familiar. Y vemos que hay desórdenes familiares porque hay hijos que se creen que son el papá. Resulta que el hijo ya me está regañando, pero tú dejas. Entonces, ¿cuál es el orden de esta familia? Y después vemos que un papá que no tiene esta parte de apoyo porque no tuvo un padre a lo mejor, es un papá que es un chiquito y entonces no fortalece a los hijos, entonces cada quien toma el lugar como Dios manda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Empieza a haber problemas de soberbia, entonces vemos temas en donde hay hijos que tienen problemas de violencia, hijos que les llamamos nosotros la mala conciencia. Y la mala conciencia no es más que la buena conciencia, porque es aquel hijo que te reta, aquel hijo que te dice no y tú quieres que te digan un sí, ese hijo es la mala conciencia, pero es la buena conciencia. ¿Por qué? Porque este hijo es el que regula el sistema familiar. Si no tuvieras este hijo, seguiríamos en el confort. Entonces tiene que haber alguien que mueva. Eso es lo que hacen las constelaciones. Ahora, ¿qué surge cuando hacemos estos movimientos sistémicos en una constelación? Que yo las amo. ¿Ves por qué entramos en un campo fenomenológico? Entonces, en este campo fenomenológico se abren las historias de las familias. Y entonces, ¿cómo es posible que yo esté conectada con una abuela que ya murió hace años, que ni siquiera yo sabía de la existencia ni de la vida de ella? Así pasa. Eso se llama MIF, Memoria del Inconsciente Familiar. Se abre en esta fenomenología y resulta que yo estoy haciendo lo mismo que hace mi abuela sin saber que lo estoy haciendo. Y lo hacemos ¿por qué? Porque ya está de alguna manera a través impregnada de la epigenética, que es a nivel celular. Entonces entro a través de enfermedades, situaciones repetitivas y vemos familias que repiten historias y siguen repitiéndolas y a veces no sabemos ni por qué. Eso es, porque entramos en esta historia transgeneracional en donde vemos que hay lealtades inconscientes. Entonces, una lealtad es decirle a alguien, yo hago lo mismo que tú, por amor. Hellinger, que es el creador de esta terapia que para mí es maravillosa, dice Hellinger, hay que darle un orden a través del amor. Y vemos que todos los sucesos de la vida que nos pasan es porque no estamos con esta parte del amor. Y entonces, si el amor es todo lo que sana, ¿qué es lo contrario al amor? El enojo, la frustración, la ira y todo lo que va en contra de esta palabra tan chiquita pero tan significativa. Y entonces vamos viendo que estas lealtades las vas resolviendo en este campo fenomenológico.
Y cuando yo me refiero a lo transistémico, es que nosotros vamos circulando a través de ciertas esferas. ¿Por qué? Hay historia en nuestras vidas, pero también hay historia en nuestros países. Y hay historia, por ejemplo, el COVID es una historia que va a pasar por generaciones y generaciones, en donde va a haber a alguien en un futuro que va a tener esta sensación de miedo y ni siquiera va a saber por qué. Y que va a tener esta sensación de sentirse enfermo y no va a saber ni siquiera por qué. Y pueden pasar muchas generaciones, porque estamos conectados a final de cuentas, ¿no? Y entonces sí estamos conectados y entonces sí seguimos repitiendo y es donde surgen también las enfermedades. Entonces las esferas transistémicas son esferas culturales, porque también circulan a través de nosotros, históricas y religiosas, de género, y nos vamos yendo también a lo que es familiar y lo que es transgeneracional. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros estamos solos? Somos parte de un todo, de un microsistema que está dentro de un macrosistema. ¿Cómo podemos resolver nuestra vida? Yo les digo a la gente, acércate a la terapia. La terapia no es mala. Es mejor ir a terapia que no ir a terapia. Porque necesitas conocer tu historia, necesitas saber cuál es tu origen y saber qué es lo que te está pasando y qué necesitamos resolver en nuestra vida. Porque si no resolvemos, seguimos estando en el mismo punto, pero con más dolor, con más sufrimiento y con más cosas. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar a una dinámica, pero yo tengo una pregunta antes de entrar a esa dinámica. ¿Cómo le haces para no quedarte con todo lo que te dan las personas? O sea, porque al final también te arrojan mucha carga, ¿no? Pero ¿cuál es tu método para no quedarte con esas cargas? Ok, mira, primero voy a terapia. Yo también voy a terapia. En el lugar donde yo estoy también hay un psicólogo y voy con él. Y obviamente pues me han pasado muchas cosas y más en este año así como que me ha movido y claro que las acepto y digo, tengo que ir y voy y hablo porque si yo no hiciera eso, si llega alguien con una historia muy similar a la mía, ¿qué crees que pueda pasar? Embarro. Empatizas y... Empatizo y embarro porque entonces voy a hablar desde lo que a mí me está pasando. Entonces, esa es una de las cosas que hago. Otras de las cosas que yo hago, yo medito muchísimo. Para mí es muy importante la meditación, de hecho tengo grupos de meditación y medito en la luna llena porque las lunas son maravillosas. Entonces, meditar sirve porque si hay un punto en donde tú estás con alguien que trae una historia muy fuerte y muy impactante que a mí me ha tocado, llevo 20 años constelando, imagínate, y he visto tantas cosas, muchísimas, en donde, claro que yo digo, Dios mío, ayúdame a yo poder ser ese canal para poder estar con aquella persona, acompañándola en el proceso. Después de eso, hacemos una meditación y yo, bueno, pues yo trabajo también lo que es la terapia floral, que para mí es maravillosa, y la terapia floral lo que hace es trabajar las emociones y hay florales que ayudan a que no te pegues a cualquier situación que estás viviendo. ¿El tema floral se vuelve como un anclaje para hacer la conexión de sanación o...? Pues no es un anclaje, yo creo que la terapia floral debería ser reconocida, de hecho yo logré que ya esté reconocido por medio de la Secretaría de Educación, porque la terapia floral trabaja las emociones, pero también a nivel físico, mental y espiritual, porque hemos visto que muchas enfermedades que tenemos también son espirituales, y también son mentales, y también son emocionales, y después llega el cuerpo físico. Entonces van moviendo estas capas y es terapia, das un frasco de terapia floral y dice la gente, oye, yo vine para que me quitaras este dolor de cabeza. A ver, tu dolor de cabeza es la manifestación de tu conflicto que no has resuelto. Hay que entender que hay que resolverlos. Y es terapéutica la terapia floral. Entonces, sí tiene bases, tiene esta parte en donde yo he visto casos maravillosos con la terapia floral. Yo veo un antes y un después con una terapia floral y ayuda muchísimo, no como anclaje.
a sanar, pero de lo de más profundo de tu ser. Y es muy parecida a la homeopatía porque van de la mano. O sea, el creador de la terapia floral se llama Edward Bach y después estaba Hammer. Y Edward Bach fue discípulo de Hammer, que es el creador de la homeopatía, pero trabajan de diferente manera. La terapia floral trabaja a través de polaridades. ¿Qué quiere decir esto? Yo vengo por un caso en donde traigo cierto enojo con alguien. Voy a poner un caso más sencillo emocional. Estoy enojado con mi marido y no le hablo desde hace años. Ok, no le hablas y el resentimiento, ¿dónde está? ¿Qué hay detrás del coraje? Hay tristeza, pero esa persona no sabe conectar con la tristeza. Entonces lo que hace la terapia es que conecte con la tristeza para sacar la emoción que está reprimida y entonces sana el cuerpo. Porque la emoción no era el enojo. El enojo realmente es lo que está proyectando. Un efecto. Es el efecto. ¿Cuál es la causa? La tristeza. Pero la tristeza, pues nadie es como pasamos por la vida contando lo que nos sucede, porque no vas a hablar de lo que te está pasando emocionalmente. Pero si tenemos la oportunidad de ayudarnos a sanar, ¿por qué no? Tenemos mejor calidad de vida. Y eso no significa que no nos van a pasar cosas fuertes. Claro que nos van a pasar. ¿Y quiénes somos nosotros para que no nos pase? Sí, pero qué padre que tengamos todas estas alternativas en donde podamos entrar y estar mejor emocionalmente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que van ligadas y a mí me encanta porque eso se llama es el holismo. El holismo es integrar, integrar, integrar. Entonces, entre más integremos los que nos dedicamos a la psicoterapia, pues más podemos sanar, ¿no? Entonces, Gestalt, psicoterapia, la logoterapia, que me encanta la logoterapia, tanatología, todo va de la mano, porque todo es un proceso de vida. ¿Y cuál es el proceso que estamos viviendo cada uno de nosotros? ¿Y cuál es nuestra misión en esta vida? Entonces, esto es muy lindo. La vida es un aprendizaje y hay que vivirlo. Totalmente. Vamos a ver, nos van a hacer por ahí unas preguntas. ¿Qué cualidades son las que más valoras en una persona? La honestidad, la sinceridad que va con la honestidad, la lealtad, es básica la lealtad. Y también lo que más valoro es que la persona siempre se encuentre contigo, acompañándote, tanto en los momentos difíciles como en los momentos bellos. Porque si nada están contigo cuando estás bien, ¿cuál es el sentido de vida? No. Una de la que dijo Lorena, tienes que ser leal y siempre hablar con la verdad, que nada te cuesta. Nada. Sí, eso es real. Concuerdo con la lealtad. Ahorita que lo decías, también para mí de ahí parte todo, ¿no? De la lealtad, la confianza, la buena comunicación, ¿no? Para mí son los elementos primordiales. Básicos. Uh-huh. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? La educación que me dieron mis padres. Los valores y la ética. Cuando yo empecé a trabajar, mi primer jefe, que es un primo, me dijo, hay 3 tipos de personas. Los que hacen que sucedan las cosas, los que esperan que sucedan las cosas o los que dicen qué pasó. Entonces a mí eso se me quedó muy grabado y es como parte de mi filosofía, ¿no? De cómo provocar que sucedan las cosas. ¿Qué es lo que hace que no cumplas lo que quieres? Sí, el control. Mira, es muy fácil hablar, pero cuando las cosas no salen como yo quiero, me doy cuenta que quiero controlar porque quiero que el resultado sea exactamente como yo quisiera que fuera. Y me doy cuenta que no puedo hacerlo. La procrastinación. A veces, a pesar de que soy consciente de la procrastinación, a veces caigo en ella y hace que no suceda lo que yo quiera. El enojo. ¿Cuál es tu parte favorita de la experiencia humana? El acercamiento con las personas, el poder estar, para mí el acompañar a las personas, esa es mi misión de vida. Tener un objetivo que es ayudar a los demás, pero lo más importante es ayudarme a mí para poder estar más cerca de los demás. Yo atender a la gente que me rodea.
Pues desde mi punto de vista, pues somos un milagro, ¿no? A partir de las probabilidades de que estemos aquí, pues somos un milagro el hecho de estar. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿cómo vamos aprovechando que estamos en este mundo? Bueno, quisiera conectar con ¿Sí, con las constelaciones? Seguimos con la parte de constelaciones, pero también, bueno, desde mi punto de vista, que de las emociones que más predominan es el miedo en cualquier persona, ¿no? Siempre el miedo va a estar muy presente en menor o mayor escala. ¿Tú qué piensas del miedo? El miedo, yo creo que también es un tabú, ¿no? Porque el miedo lo vemos como algo malo, pero también el miedo es una oportunidad de crecimiento, porque el miedo nos obliga a movernos de nuestra zona de confort. Que a pesar de que tengamos miedo de lo que estamos viviendo, hay que hacer las cosas. El miedo nos tiene que ayudar a impulsar a hacer. Entonces, si el miedo, estoy hablando de un miedo sano, pero también hay un miedo neurótico, que el miedo neurótico es aquel que me paraliza y no sé qué hacer, y entonces el miedo se va pegando a un estado de depresión, de ansiedad, que lo provoca el mismo estrés, ¿no? Porque sabemos que el estrés nos eleva el nivel de cortisol, y ahí es donde estamos muchísima gente pegados. Entonces decimos, es que tengo miedo, sí, pero no puedo decir que tengo miedo. ¿Qué vas a hacer con este miedo? Vamos brincando, ¿no? Entonces, creo que el miedo es una oportunidad de crecimiento. ¿Qué piensa, maestro? ¿Qué piensa del miedo? Que es terrible. El miedo es terrible. Yo tengo mucho miedo al agua. Le tengo pavor. No sé nadar, para empezar. A mí me tapa y no sé qué hacer. Y me da mucho miedo. Ya. Ok, eso es un miedo real, ¿no? Es un miedo real. No sé si hay una experiencia detrás de eso. Sí, ¿cómo no? Ya me sacaron 2 veces del agua. Entonces, sería bueno, digo yo, ya sería bueno trabajarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es una oportunidad muy, o sea, claro que sí hay miedo porque ya se vivió un shock emocional, un trauma ahí, ¿no? Porque cuando tú vives una situación muy difícil, pero ahí se quedó esa situación y no la seguimos trabajando, por supuesto que el miedo va siendo más grande, ¿no? Sí. Y entonces ya no se convierte en miedo, ya se convierte en pánico, ¿no? ¿Sí? Sí es verdad, yo también tengo miedo a muchísimas cosas, pero hay que verlo como una oportunidad, no quedarnos nada más desde esta parte de dolor, porque el miedo duele, el miedo te paraliza de tal manera que dices, ¿ahora qué voy a hacer con esto, no? Y lo digo no por decirlo, ¿no? No sé, yo voy a platicar así una experiencia así muy corta que una vez lo platiqué en un podcast mío. Yo tengo un problema de columna que es escoliosis y entonces a mí me metieron muchísimo miedo de que no iba a poder tener hijos, de que no iba a hacer una vida normal como otra persona, que no va a poder embarazar, nada, miles de cosas. Claro que te lo dicen y dices, por supuesto que no lo voy a hacer. Y entonces empiezas a cuestionarte, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto a mí, no? Entonces ya me ponen un aparato ortopédico durante 16, 15 años más o menos. Imagínate en la adolescencia usar un aparato de fibra de vidrio donde no me podía mover. Yo decía, ¿cómo voy a hacerle? Bueno, con disciplina. Entonces, la disciplina nos ayuda a tener este carácter, decir, sí lo voy a hacer, ¿por qué no? Y bueno, pues ahorita puedo compartir, pues si tuve 3 hijos, si me embaracé, claro, me tengo que cuidar mi peso y muchas cosas que sé que lo tengo que hacer porque es parte de donde yo me puedo sentir bien. Pero el miedo te paraliza mucho tiempo y te preocupas porque dices, ¿qué voy a hacer con esta situación que estoy viviendo? Y se vale. Regresando al tema de terapias y que al final es necesario pues, prácticamente para todos, ¿en qué momento uno puede terminar de decir, ya ahorita no necesito más una terapia como para que no se vuelva un apego permanente? Que te vas dependiente. Bueno, esa es una pregunta que hace todo el mundo. ¿Cuánto tiempo tengo que estar en terapia? No puedes dar esa respuesta, les voy a decir por qué. Porque cada persona tiene una vivencia diferente.
y el proceso de cada gente es diferente. Hay terapias que pueden durar años, que yo sé, no voy a hablar de ese tipo de terapias, ¿verdad? Porque no me gustan, que tienes a la gente 10 años, o sea, ya no te sirve. Cambian. Formas este tipo de dependencia. Cuando encuentras el sentido de vida y tus vacíos existenciales están llenos, que tú dices, hoy sí me siento mejor, puedo enfrentar. Hay que pasar del apoyo al autoapoyo. Hay terapias en donde se te enseña que tú hagas las cosas. No esperes que te digan qué es lo que tienes que hacer, porque entonces formamos estas dependencias de, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Y qué sigue? No, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cómo le vas a hacer? Porque tú vas a dar una sesión de 1 hora, pero la realidad es que la persona lleva toda esta historia a su casa todo el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento que estoy bien y que puedo yo enfrentarme con aquellas situaciones fuertes que he atravesado. Más no significa que no regreses, porque también puedes regresar a terapia. ¿Sí? Y por ejemplo, tú te puedes dar cuenta cuando alguien ya está listo, así decir, ya no necesita más terapia, pero a lo mejor la persona todavía lo siente como una necesidad. Sí, pero yo sí digo, ¿sabes qué? Creo que es mejor, vamos separando las terapias. Por ejemplo, hay terapias donde te dicen, ven 1 vez a la semana, otras ven 2 veces a la semana, y yo normalmente ven 1 vez cada 15 días. ¿Por qué? Porque también tienes que dar esta parte de espacio para procesar lo que viviste en esta terapia, ¿no? Y ahí tienes que ser muy franco, decir, creo que ya estás listo, creo que ya puedes y debes de hacerlo, ¿no? Entonces ayudas a que esta persona se responsabilice de sus emociones. En la parte de formación, ¿no? Que también te gusta no solo impartir terapia, sino la parte de la formación, ¿por qué crees que sea tan importante el ir evolucionando la forma en que transmitimos el conocimiento? Porque uno se transforma también. Javier, yo creo que el entender que nada es estático, que todo cambia, también nosotros cambiamos. Y la manera en que nosotros fuimos aprendiendo lo que somos hoy, también nos hemos dado cuenta que nos tenemos que actualizar. Y la manera en que vamos aprendiendo y enseñando también tiene que ver con las experiencias de vida de uno. Entonces, a mí me encanta enseñar a través de lo vivencial. O sea, yo les digo, si te quieres aprender una historia, léete ese libro. El libro te va a dar información, pero la vivencia y la experiencia es lo que va a llevarte a ti el verdadero aprendizaje. Y nadie queremos vivir las experiencias, no las queremos saltar, ¿no? Entonces, libros hay miles y recomendamos miles, pero hay que vivirlos, porque si no te quedas en la parte teórica, entonces todas las clases que yo imparto son vivenciales. Todos los talleres que yo hago son vivenciales. ¿Por qué? Porque eso jamás en la vida se te va a olvidar. Totalmente. Maestro, ¿qué le preguntaría a Lorena? No, realmente... Hágale una pregunta difícil. Para que, ahorita hay que aprovechar, pregúntale algo difícil. A ver, por decir, yo tuve un infarto cerebral y yo digo que a mí me alertó porque yo tenía mucho miedo. Pero entonces a mí yo me pongo alerta. Porque si ya me di muchos golpes por la vida y fueron caídas mías junto con mi enfermero. Yo digo, pero ¿por qué me voy a arriesgar? Mejor paro y mejor hago esto. Claro. Porque hay esta parte de conciencia, porque usted está conectado con su cuerpo. Y el mismo cuerpo ya le está diciendo, hasta aquí para. Y yo creo que no importa el tiempo, que todas las terapias que usted esté recibiendo, no hay una carrera, ni carrera con nadie. Mientras usted esté bien y se siente bien, y se sienta bien también en esta parte emocional. Yo estuve
pues sí le quiero decir, como leyendo parte de su historia, porque dije, tengo que venir para conocerlo, no nada más a través de esta plática, sino saber a fondo qué puede estar pasando cuando uno tiene este tipo de eventos que son fuertes. Y es algo inspirador para muchas de las personas, porque no es lo mismo decir algo a vivirlo, a proyectarlo y que sea un ejemplo para mucha gente. Sí, porque yo tengo 4 años en terapia. Y la verdad, por mi forma de ser, por mi disciplina, la verdad yo siempre dije, yo lo voy a hacer como un entrenamiento, mi terapia. Y la verdad me levanto de buen humor, gracias a Dios, y disfruto. O sea, dentro de lo malo, lo disfruto. Eso es lo mejor. A eso me refería yo, ¿no? Cuando amas la vida, porque es amor a la vida. Así es. Amar a la vida es, a pesar de que no estoy al 100, amo y disfruto cada cosa que yo hago. Porque no aprendemos, fíjate, hay cosas que creemos que es normal y no es normal un amanecer, y lo vemos de diferente manera cuando agradeces a Dios por estar aquí. Tú hablaste de los milagros. Esto es un milagro el que podamos coincidir en este podcast, y estoy muy honrada de estar aquí con ustedes. El milagro de la vida es lo mejor que pudo haber pasado. Porque admiras cada cosa que pasa, y a pesar de que me esté doliendo y que me estoy esforzando de hacer todo lo que tengo que hacer, estoy vivo y sigo siendo un ejemplo de vida para muchísima gente. Creo que eso a mí se me llena el corazón así enorme, porque yo puedo conocer a mucha gente que me dice muchas cosas, pero la congruencia se ve desde un momento. Sí, cómo no. Entonces, la congruencia es importante, y este suceso, aprendiéndolo a vivir de la mejor manera a través de los pensamientos que generemos positivos, porque es levantarte y decir un día más, y un día más con una buena actitud, un día más porque amo lo que estoy haciendo, amo lo que soy. Eso te cambia la vida. Pero si renegamos, no, hoy otra vez y me fue mal, y por qué esto, por qué el otro, la vida va a seguir siendo así. Y puedes tener todo, puedes tener salud, pero a lo mejor tu vida es un fracaso. ¿Por qué? Porque no la estás viviendo de la manera que te toca vivir. Oye, sí, y en el tema de la conciencia, adicional al tema de meditación, ¿qué otra cosa recomiendas para conectar con la conciencia? Con la conciencia, híjole. Bueno, está la meditación, está el mindfulness, que también es una maravilla, estos procesos de meditar, el curso de milagros. ¿Tú sí has escuchado el curso de milagros? Sí, lo he escuchado. Bueno, el curso de milagros es muy complejo, porque es un libro de este tamaño, maestro. Pero es como si fuera una Biblia. Y con una letra y de con este una tamaño. letra, es el versículo tan chiquitita, ¿no? Pero cada palabra, cada frase que dice este curso de milagros te dice, para tener conciencia, tienes que aprender a estar en el aquí y en el ahora, disfrutar cada momento de la vida. La vida es un milagro, y si tú crees que lo que tú estás viviendo es una realidad, no estás equivocado. ¿Por qué? Nosotros creamos la realidad que vivimos. Entonces, hay miles de realidades que son paralelas. Entonces, podemos estar viviendo o estar aquí los tres, y cada uno vive diferente realidad. Entonces, ¿realmente este es el mundo que yo quiero? ¿Cuál es la realidad que queremos? Entonces, te enseñan a ver que el espíritu de uno está conectado con el espíritu divino de Dios, y que Dios siempre está con nosotros. Yo soy muy espiritual, y no hablo de religión. La espiritualidad es aprender a vivirlo y conectado, y ese es un nivel de conciencia. Cuando aprendes a estar contigo a pesar de muchas cosas, y darte cuenta que la vida y todo lo que está alrededor tuyo no es tuyo. Fíjate lo que digo. Nada es nuestro. Todo es prestado. Ese es el verdadero milagro.
que te des cuenta que nada es de nosotros. Entonces, ¿por qué nos tenemos que ir por ese frijolito negro cuando tenemos miles de frijoles peruanos tan bonitos, ¿no? Entonces, realmente hay que disfrutar lo que vivimos en el momento, porque ahorita cada uno vamos a seguir con nuestra historia de vida y cómo la queremos vivir. Esa es una conciencia, yo eso le llamo más allá de la conciencia. Excelente. Pues yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay mucho que tienes que compartirnos, ¿no? Y ahorita ya estamos llegando a la recta final y a este segmento le llamamos el toque final, ¿no? Que ya es un segmento en donde te diriges hacia el público que nos está escuchando y viendo, buscando lanzar un mensaje de incentivación, ¿no? Hacia las personas o algo que en lo particular te sirva a ti para tu propia motivación. Primero, yo les quiero decir a toda la gente que nos está escuchando que lo mejor que podemos hacer en esta vida es aprender a gestionar nuestras emociones y digo en el aquí y en el ahora, porque no existe más que el momento presente. No hay que esperarnos a mañana a que las cosas sucedan. Si tú te esperas a mañana, te estás perdiendo de algo maravilloso, que es la misma vida. Atrévete y empieza a desafiarte a ti mismo, quitándote los miedos a través de confrontar los miedos que tengas. Que la ansiedad, la depresión, el estrés que estés viviendo, el que sea, no sé cuál sea tu historia, la que tú estés viviendo, pero si tú eres capaz de reconocer y no negar esta parte de historia, es el principio de la sanación. Yo te recomiendo que empieces a desafiarte a ti mismo, aprendiéndote a amarte, porque si tú no te amas, nadie lo va a hacer por ti. Excelente. Maestro. La verdad, la gente que no es que juegue al fútbol, en todos los ámbitos, que tiene que luchar y a vivir para hacer lo mejor. Excelente. ¿Redes sociales? Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como sic.lorenagarzón, en el Instituto Holístico y de Terapia Floral y en floralia.spa. Excelente. Pues, tío, sí te haremos una segunda invitación. Muchas para gracias, un siguiente episodio, ¿no? Muchas gracias. Encantado. A todo ese conocimiento que hay detrás de ti. Muy interesante, la realidad es que a mí en lo particular me gusta mucho este tipo de temas, ¿no? Y creo que es de lo que mucha gente necesita, pero a veces no lo busca, ¿no? En cuestión de conocimiento y toda esa parte, pero bueno, son las famosas habilidades blandas que uno tiene que ir desarrollando. Y aparte cuando enseñas, te enseñas, o sea, enseñas y tú también vas sanando muchas cosas cuando enseñas. Excelente. Muchas gracias. Pues bueno, agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando en este episodio. Recuerden seguirnos en siguientes capítulos y nos estamos viendo. Saludos para todos.